son muy importantes. Lo evaluábamos ya en la comisión organizadora en el segundo y en el tercer año, ahora se puede concretar. Y está la presencia del doctor Sergio Lutscher, que nos va a brindar 2 charlas en esta tarde. En principio, dejaría yo al presidente de SIGREL, Juan José Canosa, que dé la bienvenida, y luego hacer una presentación del doctor. Cortito para morirlo. Buenas tardes, gracias por estar presentes. Gracias Sergio, la verdad que es un honor que haber podido encontrarte, con la amabilidad y la humildad que ha tomado la posta de venir de aquí a Paraná. Podemos compartir hoy un almuerzo con él, ya charlando algunas cosas puntuales de la presentación. Y la verdad que queríamos enmarcar todo esto en la continuidad de lo que fue nuestro evento de la maratón, y queremos también darle continuidad en el año que viene para que poder dar una mano a aquellos que quieran tener acceso a la información, a cómo entrenar, a qué manera perfeccionar sus conocimientos sobre la materia, aquellos que de vez en cuando corremos porque nos gusta y aquellos que corren porque tienen un nivel de competencia determinada. Y bueno, hoy contamos con la presencia de Sergio, la verdad que es un placer, es un enorme orgullo y un lujo que nos estamos dando. Escuchen cada palabra, cada cosa, porque la verdad que es una maravilla de persona, solamente, simplemente que de profesional. Tiene 4 libros presentados, ya dijimos que va a ser registrado más alguno porque no tiene más, vende todo el hombre. Así que bueno, gracias por estar presente, vamos a seguir con estas charlas, seguramente vamos a ir convocando con el pasar del tiempo y nada, lo dejo al que venimos a escuchar entre todos. Sergio, yo me voy para allá, pero también quiero aprender. Gracias. Ahora sí. Completamos nada más la información, que son datos importantes, desde ya la trayectoria del doctor Sergio Lutscher, médico, profesor nacional de educación física, especialista en ortopedia y traumatología, especialista en medicina del deporte, especialista posgrado en obesidad y trastornos nutricionales, entre muchísimos otros datos que tenemos aquí en el currículum, al que pueden acceder desde ya, vamos a publicado también en la web, libros publicados. Sergio Lutscher, lo recibimos con un aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar, muchas gracias por interesarse por esto y muchas gracias por las iniciativas que tienen los organizadores y cada uno de ustedes por haber elegido este camino de una calidad de vida merecida que todos tenemos. ¿Me escuchan sin el micrófono? Yo estoy acostumbrado a hablar fuerte porque doy clases en la universidad y hablo siempre fuerte porque son aulas grandes. Voy a usar el micrófono entonces, lo voy a usar por lo mismo, no hay ningún problema. Cuando fue un encuentro casual que tuve con Fernando a través de un gran amigo que es entrenador de la Copa Davis y que es conocido de Fernando, y me recomendó que consultara uno de los libros que yo había escrito, y así fue como empezamos este enlace para que yo me encuentre hoy acá. Les voy a contar brevemente primero por qué estoy acá, porque creo que es necesario. Yo me dedico a la actividad deportiva desde que era muy chiquito y gracias a la visión de un médico entrerriano casualmente, y el consejo que le dio mi madre que yo tenía que hacer deporte para resolver mi problema. Bueno, eso me llevó a estar acá, así empecé desde muy chico. En realidad, estuve siempre vinculado a esto y curioso por ver cómo hacía en un principio para mejorar el rendimiento. Eso me llevó a estudiar educación física. Estudiando educación física conocí a un entrenador, me llevó a la selección argentina de gimnasia artística. Competí en el año 82-83 en un equipo a pesar de tener semejante cuerpo, porque los gimnastas todos flaquitos y chiquitos era una cosa rara, pero me levantaba la barra 10 centímetros y podía competir igual. Después siempre tuve como ambición estudiar medicina, pero me gustaba hacer la medicina para la gente sana. Yo quería ser médico de gente sana. Lo primero que encontré en la facultad de medicina fueron trozos humanos, cadáveres. Y no veía que realmente tiene la sustancia y tiene la importancia del ser médico. O sea, y encontré una vez lo que escribió Bertrand Russell, que dijo que había 3 grandes pasiones en su vida, ¿no? El ansia de amor, la búsqueda de conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento humano. Entonces dije, hay que hacer algo para que la gente no sufra.
lo primero que hay que hacer es tratar de entender qué es la salud. Y buscando esas respuestas es como preparé esto, porque lo que yo proponía hace más de 20 años, que era no enfermarse, porque creíamos que el concepto de la salud era no enfermarse. Y realmente no es tan así. Y proponía que el mejor camino para conservar la salud era la actividad física, y hoy van a ver ustedes que prácticamente todas las investigaciones nos llevan a que para conservar la salud lo que tenemos que hacer es justamente eso, actividad física. Así que yo estoy muy contento de ver la cantidad de gente que se está volcando a esto y la importancia que le están dando empresas, como la empresa que hoy me convoca, para que más gente se sume a hacer esta actividad. Así que a continuación vamos a empezar con esto. Como ustedes verán en esta pantalla, dice un poco resumen lo que yo quiero transmitirles. Lo primero que hay que entender es cuál es el concepto de salud, ¿no? Fíjense lo que es histórico. Yo hice un resumen histórico, una reseña. Ya en 1946 la Organización Mundial de la Salud decía que no era solo la ausencia de enfermedad, sino que era un estado completo de bienestar. Después en 1997, fíjense que dice que la salud en realidad es un estado dinámico. Uno tiene salud cuando tiene los recursos para hacerle frente a todas las agresiones que va teniendo desde afuera e inclusive desde adentro muchas veces, ¿no? Condicionado genéticamente. Y decía que esto implicaba confort y felicidad. O sea, si uno se pusiera a pensar la cantidad de hormonas y modificaciones corporales que se producen cuando uno ríe, realmente estarían todos con una sonrisa ahora. Porque realmente es la mejor manera de conservar y mantener la salud. Realmente ya lo destacaba en 1997. Entonces uno cuando escucha todo eso, yo me hago una pregunta. ¿Realmente usted goza de buena salud? ¿Gozamos de buena salud? Por eso, también esto me llevó a investigar, y mucho antes de todas estas presentaciones había gente que decía alguna cosa. Fíjense, en el año 2001, 2003, y van a ver que antes de eso también decía, la línea que separa la salud perfecta de la enfermedad es sumamente tenue. Estamos siempre como caminando en el límite entre la salud y la enfermedad, permanentemente compensando para no enfermarnos. Y decía que la enfermedad es la vecina inmediata de la salud, y a veces se confunde con ella. A veces creemos eso. Y Nietzsche decía, ¿quién sabe si está realmente sano, no? Esto es para reflexionar, tendríamos que reflexionar. Fíjense que en el año 2010, ya llegamos al 2010 con las modificaciones conceptuales que tenemos de la salud, dice que la definición de salud integra distintos aspectos de la vida de las personas, no solo el organismo, la afectividad, las emociones, las relaciones con el entorno, el equilibrio, las relaciones sociales, los vínculos y fundamentalmente el estilo de vida, que es lo que permite. Y de eso se trata, de modificar el estilo de vida, modificarlo muchas veces o sostenerlo, que a veces cuesta también. Realmente conservar la salud hay que centrarla en la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? Y hay una concepción dinámica de la salud. Nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo otra concepción de la salud. Tal es así que cuando yo atiendo a mis pacientes y termino de explicarles todas estas cosas, me terminan preguntando ¿qué puedo tomar, doctor, en vez de todo eso? Van a ver que es así. Y realmente la respuesta la tiene el mismo. O sea, no está en una pastillita, en un comprimido. Entonces, no se compra en la farmacia de la salud. Si alguien cree eso, lamentablemente está equivocado. Por supuesto, no me va a apoyar ningún laboratorio en las charlas, pero no importa. Creo que hay otros lugares que reconocen. No se paga mensualmente, hay que tener una buena obra social porque no podemos estar alienados, sabemos que vivimos en esta sociedad, pero realmente no se paga mensualmente la salud. Por más que usted tenga mucho dinero, también decía Schopenhauer, decía que la salud es un bien tan preciado que un mendigo sano es mucho más feliz que el mejor rey enfermo. Y realmente también ese autor decía que la salud no es todo, pero todo es nada sin salud. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta cuál es el principio de esta cuestión de la que yo les vengo a hablar hoy. De esta cuestión, ese es el principio, ¿no? Es una actitud frente a la vida, la salud. Yo quiero estar sano o no, es una actitud frente a la vida. Y cuando yo decido estar sano o no, tengo que tener en cuenta que va a terminar siendo un trabajo y una responsabilidad. Muchas veces un trabajo estar sano.
Y es una responsabilidad porque estar sano es una responsabilidad para las personas que más nos quieren y más nos aman. Porque cuando nosotros deterioramos la salud nos convertimos en una carga para ellos. Y cuando uno sabe todo esto, si no se cuida y no trata de estar sano, es un irresponsable en definitiva, ¿no? O sea, es un proyecto de vida. La salud tiene que ser un proyecto de vida. Porque la salud tiene que acompañarnos de 0 a 100 años o a los años que podamos vivir. Bueno, esto es lo que les decía, y como siempre me adelanto a lo que tengo escrito ahí, porque evidentemente estoy bastante convencido de todo esto. Y se trata de la salud, hacer bien a los demás, como decía Kant. Como verán, es interesante leer a aquellos que pensaron mucho antes que nosotros. Nosotros por eso hoy es más fácil para poder responder a esto. Fíjense ustedes que hoy se sabe perfectamente que la vida sedentaria es una de las 10 causas de morbilidad, mortalidad y discapacidad, y lo que le cuesta a un Estado. Fíjense que más de 2 millones de muertes se atribuyen al sedentarismo, o sea, estar quietos, no moverse. Más de 2 millones de muertes en Estados Unidos. Cuesta $330 por persona por año. Y los amigos del norte que miden todos los números, lo miden bien el número, saben mucho de esto, y están tratando de esto que hacemos nosotros hoy, fomentarlo cada vez más, porque si no tiene un impacto muy grande en la salud. Fíjense ustedes que hoy se invierte en enfermedad casi el 80% de los recursos de un Estado, y en la salud se invierte apenas el 5%. O sea, tenemos prácticamente invertidas estas cosas, ¿no? Sería muy lindo estar todos más felices y más sanos, ¿no? Y algo que también se sabe, que la salud tiene una relación muy estrecha con el buen uso del tiempo libre. Cuando yo tengo tiempo libre, depende de la utilidad que le doy a ese tiempo libre, es que puede impactar favorablemente o no en mi salud. Pero nosotros como humanidad hemos evolucionado hacia la hipocinesia. Quiere decir esto, a quedarnos quietos. Hemos buscado la forma, y lo estamos logrando de una manera espectacular, cómo hacemos para quedarnos más quietos. Los niños frente a las pantallas, los adolescentes no encuentran las ofertas, no las encuentran, no se las dejamos bien claras a veces, y los adultos, consecuencia de eso, terminamos gorditos, diabéticos, hipertensos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante conocer cómo evolucionamos a esto. Fíjense ustedes que hace 5 millones de años éramos nómades, no nos establecíamos en un lugar. El hombre empezó a caminar y a salir del bosque, y a caminar en la sabana, empezó a caminar en 2 patas, y empezó a caminar, a recorrer, y empezó a buscar alimentos, empezó a cubrirse y a protegerse de los que nos querían comer a él, y caminaba mucho, hacía mucha actividad física. 10.000 años atrás solamente nos convertimos en sedentarios, empezamos a vivir en un lugar. Aprendimos a criar animales, a cultivar la tierra, y nos empezamos a quedar un poquito más quietos. Pero todavía cultivar la tierra significaba gasto calórico, esfuerzo. Por lo tanto, éramos activos. Y hay otra cuestión. Hace 250 años atrás aparece la revolución industrial, algo que es otro gran cambio en la humanidad que nos lleva a estar mucho más tiempo quietos, quietitos en un lugar. O sea, no solamente se trata ya de vivir siempre en la misma casa, sino que aparte de vivir en la misma casa, movernos lo menos posible. Y por supuesto, en los 25 o 30 años, la revolución cibernética. Hace 25 o 30 años yo iba a las conferencias que me daban a mí, cuando quería aprender de esto, y les cuento un poquito la evolución del conocimiento como lo veíamos nosotros, ¿no? El que tenía oportunidad de viajar y traer algún libro era el genio. Entonces íbamos y lo escuchábamos, y se paraba adelante y nos daba una conferencia magistral, y hablaba de la L-acetilcarnitintraferasa, y todos decíamos, ¡qué genio! ¿Cuánto sabe? Hablaba más para él, ¿no? Porque después nosotros nos íbamos de esa conferencia, y cuando teníamos los chicos en la escuela no sabíamos qué hacíamos con el gordito. Iba al arco y de poste, ni siquiera de arquero, porque teníamos miedo de que se nos golpee. Entonces, no podíamos traducir los conocimientos científicos hacia justamente la salud de las personas. Y esto, que digo por los 25 o 30 años atrás, lo digo porque hoy yo les digo a mis alumnos en la universidad que voy a evaluar las actitudes, no el conocimiento. Porque usted, para tener conocimiento, si tiene actitud, se sienta frente a la computadora y en menos de 30 segundos pone la palabra clave y ya tiene conocimiento, está disponible, es accesible a todos. El problema es que hay que tener la actitud de buscarlo y de realmente interpretarlo y desarrollar cualidades intelectuales como para poder entenderlo.
Entonces el conocimiento está al alcance de todo. El problema es la actitud. Y la salud también es una cuestión de actitud permanente que tiene que tener. El problema es que durante 5 millones de años logramos adaptar nuestro genoma a tener un gran gasto calórico, un gran gasto metabólico. Gastamos energía. Y el principal órgano que tenemos en nuestro cuerpo para gastar energía, ¿cuál es? El músculo esquelético. El músculo, el que nos hace mover. ¿Está? Ese es el principal órgano. Y lo que comíamos también cambió. Hasta el punto que hace unos años atrás decíamos que somos lo que comemos. Hoy yo les podría asegurar que somos lo que nos movemos. No solamente lo que comemos, somos más lo que nos movemos. Hay estudios que muestran perfectamente que una persona en sobrepeso u obesa, si tiene una gran cantidad de movimiento diario, es mucho más sano que una delgada y que es hipocinética, que no se mueve. Así que, ojo con eso, ojo con las interpretaciones, ¿no? Nuestro genoma estuvo preparado justamente para consumir mucha energía. O sea que nos podíamos dar el lujo de comer como comía el Neandertal, 7.000 calorías diarias. Si hoy alguien come, hoy hay gente que come 7.000 calorías diarias. Hoy hay gente que come 7.000 calorías diarias. El problema es que no llega a gastar 1.000. Entonces el resultado, a mediano plazo ya sabemos cuál es. Y por otro lado, hoy se debate si la obesidad es una enfermedad. Y yo estoy prácticamente convencido que es una consecuencia de la obesidad. La obesidad es una consecuencia de otra enfermedad psíquica, conductal o enfermedad endocrina, metabólica, con la cual no se puede manejar. Ahora, nadie se acuesta flaco y se levanta gordo, yo les aseguro. Hubo un proceso para haber aumentado el peso corporal. Durante ese proceso hubo un fracaso. Primero un fracaso de su propia conducta, de no cuidarse, y después un fracaso de lo que le ofrecemos como sistema de salud para que no llegue a eso. Y lo que le tenemos que ofrecer es esto, ponerlo en conocimiento de cómo hace para cuidarse y para no afectar su salud, fundamentalmente. Y con estos principios que nos dieron otros que pensaron antes que nosotros, de aquello de que la salud es una responsabilidad, y que la salud es todo, pero todo es nada sin salud. ¿Ven? Entonces, claro, este hombre comía 7.000 calorías diarias, pero tenía que cazar o ser recolector o ser combativo para que no se lo coma, obviamente. Entonces, con ese gasto, guardaba muy poco, aunque sus genes estaban preparados para guardar. Los genes, hay un gen que se llama gen ahorrador, tristigen le llaman. Ese gen ahorrador se dice que es uno de los principales responsables para que no podamos bajar de peso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sometemos a una dieta, se activa más el gen. O sea que lo poco que usted come, más lo guarda. ¿Está? Entonces el problema ya es el gasto. Porque ese gen lo tenemos todos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque con ese gen nos permitió a nosotros sobrevivir épocas de hambruna. O sea que si comía usted mucho en una época, guardaba mucho, porque después a lo mejor tenía 3 o 4 meses que no tenía nada para cazar o nada para recolectar. Gracias a ese gen la humanidad sobrevivió. Pero ahora ese genoma se nos vuelve en contra. Ese genoma es el que nos permite que todo lo que comemos de más lo guardamos y lo guardamos y lo guardamos y lo guardamos. Y pasa esto, obviamente hay una cuestión. Fíjense ustedes al respecto a eso, que a mediados del siglo XIX el 90%, miren, a mediados del siglo XIX, no hace mucho tiempo, el 90% de la energía productiva de la Tierra era producida por medio de la fuerza muscular del hombre. O sea, no se araba y no se cosechaba con una cosechadora última generación y con aire acondicionado adentro de la cosechadora. No se cosechaba así. No se araba la tierra con las máquinas que tenemos ahora. Era esfuerzo humano principalmente, no se gastaba energía. Fíjense que el 4% correspondía a la técnica y actualmente es exactamente al revés. El 4% es el gasto metabólico humano y más del 90% es todo maquinaria y tecnología, lo cual está bárbaro. Pero tenemos que buscar algún método para poder consumir esa energía que aportamos y que se nos pueda acumular además. Y hay otro problema, parece que también está arraigado en la conducta humana y es genético. Fíjense que este mismo autor decía, el hacer menos para vivir más. Parece que uno, a medida que pasan 2 años, se queda más quietito y más quietito y más quietito. Y hoy se sabe perfectamente que las pérdidas de capacidades físicas tienen poco que ver con la edad, tienen mucho que ver con la dinámica y actividad física que tienen en forma cotidiana. Por eso ya no es raro ver personas de 70, 80, 90 años que pueden correr una maratón o que pueden hacer una caminata prolongada. Ya no es raro, no es una curiosidad. Y lo puede hacer
Y yo les puedo asegurar que sí lo puede hacer. Por supuesto que lo tiene que hacer de forma sistemática. No puede hoy decir, porque dijo el doctor que puedo correr una maratón, me la estoy corriendo una maratón, y lo que hacía en el día era caminar 2 cuadras. Así no lo haga porque me van a meter preso a mí, pero si saben que yo dije eso. Yo digo que puede entrenarse, que puede hacer actividad física, y que si usted mantiene un ritmo de actividad física en forma sistemática y en lo cotidiano, frecuente, usted va a conservar mucha más salud y usted va a tener más calidad de vida. ¿Por qué hacer ejercicio? Miren, esto no lo voy a repetir porque hoy si ustedes van a un kiosco, el 50% de la revista del kiosco habla de nutrición y seguro que el otro 50% habla de actividad física y de programas de actividad física, gracias a Dios. Hace 20 años atrás eso no ocurría. Hoy, como se demuestra científicamente, la industria pone el acento en esto y la industria tiene que vender el gel para el que corre, la bebida deportiva para que va al gimnasio, la calcita de última generación para las chicas que van a hacer otra actividad y así sucesivamente. Gracias a eso, por lo menos, tiene un efecto positivo y la gente sabe que tiene que hacer actividad física, ¿no? Entonces, todos sabemos esto acá, prácticamente esto lo pueden leer en cualquier lado, pero a mí me pareció muy bueno que lo explique y que lo ponga en acento un instituto de mucha investigación y muy reconocido. ¿Por qué esta figura? Porque cuando nosotros hacemos actividad física hay algo que se llama la biomecánica, que es la mecánica correcta de los movimientos corporales, es la aplicación de la mecánica a la constitución biológica del sistema músculo-esquelético. Entonces, esa biomecánica nos explica, por ejemplo, cómo hacer la fuerza. Y acá todo el mundo lo sabe, hay algunas reglas, hay algunas técnicas, pero hoy ya se pone el acento para este tipo de cuestiones que las personas deberían hacer más actividad física en el ámbito laboral y que deberían aprender a hacer los esfuerzos, porque si aprende a hacer los esfuerzos, se cuida a sí mismo y se mantiene activo durante más tiempo. Y van a ver ustedes que mantenerse activo no es solo una cuestión biomecánica, cardiológica, biológica, sino es una cuestión que involucra a todo ser humano. Bueno, esta foto que ustedes ven ahí es una señora que está sacando un ticket para viajar en un subterráneo en Rusia. Y para pagar el ticket del subterráneo, tiene que hacer 7 sentadillas. Como el tren allá está subvencionado, ¿cuánto cuesta el boleto? 10 sentadillas. Cuesta 10 sentadillas el boleto. Hace 10 sentadillas, se la censa y le da el boleto. Entonces, quiere decir que el ingenio humano se tiene que seguir poniendo al servicio de estimular el movimiento. ¿Está? Entonces, en algunos lugares esto ocurre, esto es así. Y las intervenciones que tenemos que hacer es en promoción, prevención primaria y prevención. ¿Qué es promoción? Promoción es esto que estamos haciendo hoy, esto es promocionar. Esto es reunirnos para convencernos de que tenemos que cambiar la actitud y que lo que estamos haciendo está correcto, va por buen camino. Esto es promoción. Promoción es el conocimiento de que no tiene que haber más ningún niño que tenga poliomielitis, por ejemplo. ¿Está? Eso es promoción. ¿Por qué? Porque existió una vacuna, porque existió el doctor Carrillo que creó los Juegos Bevita, allá en 1945, y que el objetivo de los Juegos Bevita fueron que no tenga más ningún niño poliomielitis. Que los Juegos Bevita sirvan no para sacar el campeón nacional, como esas, no tienen, si tiene algo que ver con la realidad es pura coincidencia, no es para sacar el campeón. Juego Vita era para proveer el examen médico a todos los niños que participaban. Ese era el objetivo central y eso es lo que no se tiene que perder. Hay que rescatar estas cosas que fueron espectaculares y que fueron modelos en el mundo. Y parece que a veces lo dejamos ahí, lo olvidamos. Yo le preguntaba a un dirigente deportivo hace 2 años atrás, en una reunión de dirigentes deportivos del país, y cuando le pregunté si sabía quién había creado el Juego Vita, me dijo, sí, Evita. Claro, ese es el problema que tenemos. Problema cultural, ¿no? Reconocer qué es lo que verdaderamente importa. Porque realmente fue un programa moderno en el mundo. La prevención secundaria se refiere fundamentalmente a evitar las complicaciones. Si usted fracasó en la promoción y en la prevención primaria y ya es diabético, usted sabe como diabético que puede tener retinopatía, o sea, problemas visuales, problemas renales, se le puede infectar los pies, puede tener serias complicaciones. Entonces tiene que hacer prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Es algo que yo hago en el consultorio todos los días. O sea, atiendo diabéticos que corren triatlón, atiendo diabéticos que corren maratones,
atiendo hipertensos, atiendo pacientes con trasplante renal, con trasplante cardiovascular y pacientes que son sobrevivientes de cáncer. Y justo le contaba hoy a Fernando, tengo una paciente que sobreviviente de linfoma de Hodgkin que va a correr los 80 kilómetros de Salta. ¿Y puede hacer actividad física después de ser sobrevivido un tumor? Por supuesto que puede. Por supuesto, porque no hay otra forma de sentir la vitalidad que participar en una actividad deportiva. Pero hay que hacerlo correctamente. Ojo con eso. La actividad física hoy ya todo el mundo sabe que es igual a hablar de salud. Y la actividad física hoy todo el mundo dice que hay que sumarle minutos de actividad física en lo cotidiano. Entonces usted le dicen, si usted vive en el tercer piso, suba la escalera, no suba por ascensor, o en el quinto piso siga subiendo por la escalera, no use tanto el auto, incorpore más minutos de actividad física en lo cotidiano, que es una forma de hacer actividad física, lo cual está bárbaro. Yo escuché una vez a alguien que dijo en una conferencia que pasear el perro era bueno para el perro. Y yo le dije que si yo veía a un paciente que trabajaba en una oficina y que no caminaba ni 100 metros por día, como pasa habitualmente, yo le daba el diploma de personal trainer al perro. Porque realmente lo mejor que le puede haber ocurrido en su vida es tener un perro para salir a caminar, por lo menos una excusa para salir a caminar. ¿Está? Lo ideal es que también el perro corra, porque los perros también están engordando. Entonces salgan a correr los dos, no solamente paseen así. Les puedo asegurar que los perros están engordando. Yo tengo varios de ellos, no traje la foto. Entonces la actividad física no cabe duda que tiene que ver con la salud. El ejercicio físico es otra cosa, porque tenemos que hablar de terminología. Lo que necesita la gente ya no es solo actividad física, necesita ejercicio físico. ¿Qué diferencia hay entre el ejercicio físico y la actividad física? Que el ejercicio es algo programado, planificado, sistemático, que usted va y le dicen hoy tiene que correr 3 kilómetros, descansar 2 minutos y después caminar 2 kilómetros. Eso es sistemático y programado. Eso es ejercicio. Con una actividad natural, básica, que es caminar. Pero usted lo planifica como ejercicio. Hoy hace falta hacer ejercicio en la actividad física. Si usted quiere lograr un cambio importante en su vida, haga ejercicio. No se quede con solamente no haber sacado el auto. Porque eso después se termina convirtiendo en algo cómodo. Necesita hacer ejercicio, necesita gastarlo también. Entonces es una actividad física planificada. Y planificada, busquen a alguien que esté capacitado y que sea un apasionado de la actividad física porque te lo va a planificar correctamente. Porque va a pensar en usted. Va a pensar en usted como el médico piensa en el paciente. Educación física. Bueno, la educación física en la escuela nos tendría que preparar para una vida de actividad física. No voy a seguir hablando porque yo soy profesor de educación física. Esto es para varias charlas de lo que habría que hacer y lo que se hace. No puede ser que alguien que tuvo educación física 7 años en la primaria y 5 años en la secundaria, cuando termina la escuela, sea un sedentario. No hay otro fracaso más grande de una actividad educativa que ese. Y no podemos seguir fracasando en esto. Tenemos que cambiar algunas cosas, ¿no? Tenemos que prestarle atención a algo. Y el deporte, todavía el problema que tiene es que no está bien definido. Se confunde el espectáculo deportivo con el deporte. Entonces, cuando 22 corren atrás de una pelota y 40.000 miran, dice hacemos fútbol para todos. Yo digo hacemos fútbol para espectadores. El deporte es al revés. Todos tienen que participar. En el deporte es un hecho importante en la vida de las personas, porque la palabra deporte, si todos supieran que la palabra deporte viene de un vocablo, de un anglicismo que quiere decir disport, y disport en su traducción es diversión. Eso es aprovechamiento útil del tiempo libre. Si a esa diversión le agregamos gasto metabólico, actividad física y deportiva, evidentemente es esa la función que tiene que cumplir el deporte en la sociedad. Y a través del deporte, y una vez me preguntaron, ¿y jugar al ajedrez, doctor? Le digo, mire, jugar al ajedrez es también un deporte maravilloso. Está bien, si usted lo mira por el gasto metabólico, el flexor del dedo índice del pulgar cuando agarra el peón gasta poco. Pero en el ajedrez también se aprenden a respetar las reglas, se estimula el afán de superación para aprender más, se aprenden cosas útiles para la vida a través de cualquier juego planificado. Y es también un deporte desde ese punto de vista. Ahora, por supuesto, si usted quiere aprovechar bien el tiempo libre, haga un deporte que también tenga gasto metabólico, que le va a impactar mejor en su organismo.
juega al ajedrez, pero también camina 10 vueltas alrededor de la mesa, y después hágalo corriendo y después hágalo en salto rana. Cada vez que mueve la pieza, 10 saltos rana alrededor de la mesa. Así tiene más efecto. Yo le decía a la gente que me preguntaba esto de la ajedrez, porque entonces hacemos la combinación perfecta, mental y física. Las normas morales y éticas no hay otra actividad que no la explique mejor el deporte. Las normas morales y éticas se aprenden en el deporte. El que es tramposo en el deporte es un tramposo en la vida. No lo voten en las elecciones. El que fue tramposo jugando al fútbol no lo voten en las elecciones. Entonces, en el deporte se aprende eso. Ustedes miren jugar a los chicos y ellos mismos son tremendamente respetuosos en sus reglas. Mírenlo jugar un partidito en el barrio, a ver si no cobran full ellos y no cobran fuera ellos y no cobran mano ellos. Cobran ellos. Nosotros nos metemos a veces los adultos a enseñarles a jugar a ellos. Hay una experiencia que se hizo en Costa Rica, me contaba un compañero con el cual escribimos un trabajo para Gatorade hace unos años atrás, y me decía que evaluaron cuánto gastaban los chicos, le calcularon cuánto corrían en el recreo a los chicos solos. Y después durante el mes siguiente pusieron profesores de educación física a estimularlos a hacer actividad física en el recreo. A que ustedes no saben cuánto gastaron más energía los chicos. Bueno, esto fue medido, lamentablemente. O sea, tenemos que ser nosotros, los profesores de educación física, los que provoquemos este cambio. Yo soy profe de educación física, nosotros tenemos que provocar este cambio. Tenemos que pensar en estas cosas. Y aparte los niños nos enseñan a nosotros. Muchas veces, solo basta mirar. Y así es como, quedándonos quietos, aparecen las enfermedades no transmisibles. Cuando a mí me dijeron las enfermedades no transmisibles, dije, ¿cómo no transmisibles? Si yo la obesidad la transmito en la mesa de mi casa, si todos los días le pongo sal, azúcar en exceso y demás, lo pongo obeso. Es la que más se transmite culturalmente, se transmite en el hogar, se transmite en el barrio, estas enfermedades no transmisibles, entre las cuales una de las primeras es la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Con los hábitos se transmite, aquello que se transmite culturalmente se transmite más que con un virus. Es un virus mucho más poderoso. Yo creo que son enfermedades por estilo de vida inadecuado, por eso puse ahí enfermedades EEBI. No son, o se podría llamar de otra forma, enfermedades no infecciosas. Pero lo que pasa es que los médicos siempre tuvimos la relación agente-huésped en la cabeza. O sea, si a vos te duele la cabeza, tenés un virus. Si tenés diarrea, tenés un virus. Si tenés neumonía, tenés un virus. Entonces tenemos que encontrar a alguien responsable por aquello de que errar es humano, más humano echarle la culpa al otro. Busquemos a la gente que tiene la culpa de que me enfermé. Y acá pasa por otro lado. Acá las enfermedades no transmisibles son multicausales. Y son enfermedades sociales, adquiridas culturalmente. Realmente el problema es estamos mirando al revés las cosas, ¿no? Las miramos de otro lado, teníamos que mirarla mejor. Y todo empieza, y todo tendría que empezar acá, tendría que empezar en la niñez. A cada niño hay que enseñarle esto, hay que transmitirle estos valores. Tal vez en la escuela que no lean el Quijote no tiene tanta incidencia como que aprendan a ser activos de por vida y que disfruten de la actividad física de por vida. Realmente tenemos que preocuparnos más por eso, porque es un hecho saludable. Enseñarles a hacer deporte en la escuela sería el hecho más saludable. Esa sería una de las obligaciones más importantes y permanentes en esto, ¿no? Todo lo que se relacione con el bienestar, todo lo que se relacione con la felicidad y la duración de la vida depende justamente de la salud. En realidad, el niño aprende lo que vive. Esto no estoy diciendo nada nuevo. El niño aprende lo que vive. Hoy se sabe por muchísimos estudios que los niños de padres sedentarios van a hijos sedentarios. La obesidad es una enfermedad social. Cuando me traen una nena de 12 años, porque está pasada en kilos, y miro a la madre y al padre, y con la silla no alcanza para sentarlos, les digo que lo que tienen que hacer es, primero tengo que atenderlo a ellos, tengo que atender a la familia, si no yo voy a fracasar como médico. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Entender que estas enfermedades se transmiten de esa manera. Y que si el padre es activo y el padre lo estimula para que el niño participe en el hecho deportivo y lo lleva, no lo deposita en el club, lo lleva, lo acompaña y no lo deposita, ese niño va a ser activo toda la vida.
y ese niño va a querer la actividad física y el deporte. Yo tuve dos modelos de profesor de educación física en la escuela. Uno, el primero que tuve cuando estaba en segundo año de escuela secundaria, llegaba, estacionaba su camioneta frente al campo de fútbol, bajaba el vidrio, nos tiraba la pelota y era luz de giro para allá, era full para aquel equipo, luz de giro para allá, full para el otro equipo, bocina era penal y nos daba las reglas. Y después tuve otro. El otro nos paraba todos, le estoy hablando años 76, 75, recuerden el contexto del país. El otro, aquel que estaba parado 2 centímetros más adelante tenía flexiones de brazo al costado de la cancha. Y el que se paraba más atrás, 50 abdominales allá, y el que hablaba en la hilera. O sea, 2 modelitos tuve yo, 2 modelitos para llegar acá. Uno, el modelito de la concepción de que el profe era el vago. Y el otro, el modelito de que el ejercicio era un sacrificio, era un castigo. Así que yo no sé cómo fui profesor de educación física, pero dije, tengo que hacer algo. Me voy a proponer en la vida cambiar estos modelos, trabajar de otra forma. Pero eso, muchos conocemos de esos modelos. Muchos me hacen así con la cabeza, deben haber visto. Y no soy el único que lo ha visto. Entonces, ojo con lo que les transmitimos a ellos. Encontré esta fotito que me mandaron una vez y dice, vivimos en la era de los teléfonos inteligentes y la gente tonta, ¿no? Un chico con una pelota y los otros totalmente aislados, incomunicados, por más que manejen el teléfono, sin poder compartir y participar del hecho activo, ¿no? Entonces póngale una pesita cuando nace y muévale el bracito para que haga un poco de fierrito ya de chiquito, porque entonces así le vamos haciendo sentir lo que es hacer fuerza realmente, lo que es el gasto metabólico. Y tenemos otro problema ahora. ¿Saben cuál es el otro problema? Vivimos mucho. El otro problema es Vivimos mucho. de la edad de bronce, hace miles y miles de años, hasta 1800 el promedio de vida aumentó 27 años. En la edad de bronce el sujeto vivía 27, 28 años. Pasaron miles y miles de años para que el sujeto aumente el promedio de vida a 27 años, ¿no? Y la pirámide poblacional era esto, nacían muchos, pero muy pocos llegaban a alta edad. ¿Está? Después, desde 1900 a 1999 el promedio de vida vuelve a aumentar 27 años, solo 100 años. O sea, ¿qué mejoró? Mejoró las condiciones de la salud pública. Mejoró la condición del agua, la eliminación de residuos, apareció con Fleming la penicilina, aparecieron varias cosas, varios hechos en la salud pública que permiten que vivamos más. ¿Está? Y por supuesto, actualmente el promedio de vida ya está en los 80 años. En Argentina tenemos un promedio de vida de 80 años. Ya tenemos 80 años de promedio de vida. Y entonces cuando un paciente viene a los 70 años y me dice, doctor, ¿por qué tengo artrosis? Yo le digo, porque está viviendo el doble, señora. En realidad usted tendría que estar muerta si no tendría artrosis. Es un poco duro, pero esa es la verdad. La artrosis es un proceso natural que todos vamos a tener artrosis. Después de los 50 años todos tenemos artrosis. ¿Por qué ahora aparece, me preguntan, la osteoporosis, la artrosis, estas enfermedades? Y porque vivimos el doble. Si nosotros todavía tenemos un genoma preparado para vivir 50 años y estamos viviendo 80 y en poquito tiempo vamos a vivir 100. Ahora, ¿cómo llegamos a vivir esos años? Esa es la pregunta que nos tiene que preocupar, porque yo también ya pasé los 50, ¿está? Y como dijo un paciente mío, dijo, ay doctor, no se haga problema, ¿cómo está don Juan? Le digo, bárbaro doctor. Le digo, oh, qué bien. Le digo, ¿le duele algo? Tranquilo doctor, si un día me despierto y no me duele nada es porque estoy muerto. Dice, pero usted debe ser tranquilo porque yo lo tolero. Y yo trato personas también con esta situación. Entonces uno puede llegar a tener buenas condiciones físicas, si uno se entrena, si uno hace actividad física, hay un buen rendimiento. Usted sabe, tiene que saber ustedes que a los 90 años se puede aumentar un 200% la fuerza muscular. Hoy se sabe eso. O sea, si usted tiene 90 años y levanta esta botellita y le cuesta trabajo, usted entrénese porque va a levantar 200 botellitas. O sea, podría llegar a levantar 200. O sea, eso está demostrado, se ha investigado. Y este cuadrito es muy interesante porque fíjense ustedes que la expectativa de vida al nacer habla de años de vida, llegar a los 80 años. Pero fíjense lo que tenemos que trabajar nosotros, la responsabilidad de nosotros los médicos, y también comprometo a los profes de educación física, que acá debe haber algunos, o a los entusiasmados con la actividad física, el trabajo está de acá hasta los 80.
Porque la calidad de vida tiene 20 años de ausencia. En esos últimos 20 años que vivir con calidad de vida. Mi madre está muy mal, pero mi madre me dice, yo no me quiero morir ahí en la cama, yo me quiero morir acá con las flores, en el jardín. Y yo quiero para mí lo mismo, y yo quiero para ella lo mismo, porque uno no hay derecho a que una persona se muera postrada. Una persona se tiene que morir en buen estado de salud. ¿Me entendieron? Morir en buen estado de salud, no en estado de enfermedad, que son dos conceptos distintos. Y esto parece duro, pero esto es inevitable, yo no lo puedo evitar eso. Pero este tema hay que abordarlo y hay que pensarlo en uno mismo. Miren, este señor, Rudolf Virchow, fue el que describió la inflamación. Este señor fue el que describió la inflamación. ¿En qué consistía la inflamación de los tejidos? Y este señor lo describió eso en 1890. Miren lo que decía en 1890. Las epidemias se producen como consecuencia de alteraciones en la conducta humana. Cuando le llamaron a todas esas enfermedades no transmisibles, se olvidaron de leer a Virchow. Porque si se hubieran leído a él, no hubieran dicho enfermedades no transmisibles. Hubieran dicho al contrario, enfermedades muy transmisibles. Que son enfermedades transmisibles por la cultura humana. ¿Está? Y fíjense lo que dice este gran autor, que realmente ha dado grandes aportes a todo esto que estamos hablando hoy. Dice, para reforzar lo que yo explicaba, desde un punto de vista genético, los humanos de hoy son cazadores de la edad de piedra, desplazados a través del tiempo en un mundo que difiere del cual para el cual nuestra constitución genética fue seleccionada. Todavía tenemos genes, no hubo tiempo suficiente para cambiar la genética, todavía somos cazadores de la edad de piedra. O sea, quiere decir que tenemos que gastar energía como en aquel tiempo, porque para los cambios genéticos se producen en millones de años. Y nosotros en tan solo 100.000 años o menos, cambiamos totalmente los hábitos, y cada vez peor, cada vez más quietos, ¿no? Y yo al tener esta evasión decía, estaba escrita exactamente al revés. En un trabajo de investigación escribieron esto, pero era escrito al revés, les cuento. Decía, cuando los genes existen, solo hace falta condiciones ambientales para que expresen y den los resultados de ecuación de la enfermedad. Es al revés. Es cuando las condiciones ambientales existen, como las que tenemos hoy, solo hace falta genes que tengamos portadores nosotros, capaces de expresar si resulta de la ecuación de la enfermedad. ¿Está? Porque nadie sabe, hoy se sabe perfectamente que aquellos que venimos, o que vienen, yo no sé si lo tengo, que vienen con genes de longevidad, le pueden hacer cualquier agresión al cuerpo, es un 20% de la población. Puede agredir al cuerpo todo lo que quiera y va a vivir igual más de 90 años. El que viene con genes de longevidad. Por eso vemos abuelos de 110 años que están fumando. Y el otro que a los 40 años no tenía genes de longevidad le agarró un cáncer de pulmón y se murió. ¿Está? Pero ese tenía genes de longevidad. Ese come con sal, se come azúcar simple, los hidratos de carbono simple y todo esto que conocemos en la diabetes, come cualquier cosa, no hace actividad física y vive 100 años. El problema es que el otro 80% de la comunidad, está afectado por las condiciones ambientales. Lo afecta el exceso de sodio, el exceso de azúcar, el cigarrillo, etc. La falta de actividad física principalmente. Evidentemente cuando uno ve estas imágenes sabe por qué estamos como estamos. O sea, esto seguramente nos va a llevar a esto, ¿no? Y realmente no es difícil suponerlo, Fíjense, para volver a leer un poquito la historia, como las mujeres en 1500 se tenían que encargar hasta de la cosecha, de poder ir a buscar los alimentos de una forma u otra, pero fuimos mejorando, ¿no? Fuimos mejorando tanto que ahora con el delivery resolvemos todo, no hace falta ya caminar a ningún lado. Y por supuesto esto es colaborar con el sedentarismo, obviamente. Acá por lo menos se hubiera levantado a cambiar de canal, como hacía yo cuando era chico. Ahora tenemos control remoto, manejamos todas las condiciones. Hay 30.000 estudios epidemiológicos en los últimos 10 años, 30.000 estudios, y más también, que avalan y que certifican esto que estamos hablando hoy. ¿Qué hace la hipocinesia, o sea, la falta de movimiento? Disminuye la capacidad aeróbica. O sea que usted antes corría 2 cuadras de colectivo y si deja de hacer actividad, después va a correr 1 cuadra y después no va a correr 10 metros. ¿Está? Disminuye la fuerza y la resistencia. O sea que usted era un tipo musculoso, fuerte, con abdominales, y de repente, como se convirtió en hipocinético, ya no se puede sentar en el inodoro. No se puede poner el pullover porque le duele el hombro, y etcétera, etcétera. ¿Está?
disminuye la coordinación y la agilidad para todas las tareas, aumenta el riesgo de caída en los ancianos, aumenta el índice de lesiones, la cantidad de lesiones que puede tener, y otra cosa que no es menor. Cuando uno hace actividad física no está con cara de traste. Cuando uno hace actividad física está contento, contagia, dice chiste, o no es así. Entonces la participación social y comunitaria no es menor. Las enfermedades crónicas, ¿qué son las enfermedades crónicas? Son aquellas que toman un tiempo prolongado para que se desarrollen. Usted la enfermedad que tiene hoy no la contrajo ayer como el virus que lo infectó. La enfermedad esta se viene instalando de hace bastante tiempo. Estas enfermedades crónicas. Destruyen progresivamente los tejidos, o sea, le tapan mal los vasitos capilares, le arman una plaquita de colesterol acá, después le hace un trombo y le hace una ACV por acá arriba. Todo eso pasa despacito sin que usted se dé cuenta, mientras usted se convierte sedentario. El cuerpo ya no trabaja en forma óptima y por supuesto todas estas enfermedades se pueden prevenir. Toda esta enfermedad tiene una vacuna y es la actividad física, la más barata, la más accesible, la tiene todo cerca. Para, por supuesto, usted puede andar aún en bicicleta así. A don José yo le decía, salve el manubrio, don José, que el asiento está perdido. Porque decía, póngase el asiento más grande. Póngale un asiento más grande a la bicicleta. Porque encima lo mandamos a pedalear a las personas con sobrepeso, la mandamos a pedalear y resulta que la bicicleta de gimnasio, ¿ustedes vieron el asiento de la bicicleta de gimnasio? Hay que operarlo para sacarse el asiento. Tiene que tener un asiento adecuado. Y ese es otro problema. Cuando los empezamos a tratar, nos encontramos que no tenemos una estructura preparada para eso. Entonces estas cuestiones no son menores, ¿no? Y después la interpretación de los estudios. Los médicos tenemos que también interpretar correctamente los estudios. Yo si le hago el índice de masa corporal, tengo varias opciones. Le podría decir que baje de peso o que aumente 2,85 m, no sé, que haga alguna cosa así. Yo cuando escribí trabajé unos 10 años en forma continua en un spa y un gimnasio en Bariloche. Yo viví en el sur, 15 años viví en el sur. Y allá trabajaba en un spa y un gimnasio y empecé a trabajar con no por casualidad, me empezó a ver mucha gente que se quería convertir en activa porque venían por otras indicaciones. Me la enviaban otro profesional, me la enviaba el cardiólogo, me la enviaba el endocrinólogo, porque yo entendía de esto, de poder prescribir la actividad física. Y entonces escribí un libro y dije, ¿cómo hago para explicar cómo la gente se enferma de esto acá? Entonces armé este arbolito donde dice que acá el estrés y el sedentarismo son las principales causas de la raíz del árbol. El estrés y el sedentarismo. Y ese estrés y sedentarismo, durante años de inactividad, es un proceso donde hay pérdida de músculos. O sea, el músculo esquelético, que es el que consume energía, es el que deja de estar activo. ¿Y qué pasa con esa pérdida de músculos? Cuando hay años de inactividad y pérdida de músculos, aparecen dolores musculares, sobrepeso, adiposidad, hiperlipemia, hipertensión, hiperglucemia, síndrome metabólico, artrosis, osteoporosis, tumores. Todo esto viene así. Pero esto hay que recordar que es un proceso de años de inactividad para tener este resultado como pronóstico. Me pareció que era lo importante a tener en cuenta. O sea que estas imágenes que nosotros tenemos habitualmente, a veces con nuestro trabajo, se merecen tener el tiempo diario de actividad física, ¿no? El movimiento es una necesidad, es un indicador de salud, el movimiento corporal. Porque es intercambio de energía. Todos los días aportamos energía química de los alimentos y esa energía tiene que circular. La segunda ley de la termodinámica, hay que hacerla circular a la energía. Hay que gastarla en forma de trabajo de calor, que es lo que primero tenemos cuando hacemos actividad física. Hay que gastarla. El movimiento debe adecuarse al sujeto. No todos estamos preparados para hacer lo mismo. Algunos están preparados para correr, otros para trotar y otros para caminar. Algunos están más preparados para hacer actividad en un gimnasio y otros están más preparados para salir a caminar por la montaña, por ejemplo. Y hay algunas leyes que yo escribí del movimiento saludable, que la cantidad tiene que ser suficiente o insuficiente, según como usted lo ve. En calidad si es completo o incompleto, porque si usted lo único que hace es correr y encima no va al gimnasio a fortalecer la región lumbar, seguramente va a correr por lumbalgia. Y si no entrena los músculos superiores, seguramente la musculatura superior no va a compensar los movimientos de la cadera cuando corre. Entonces va a tener alteración en la técnica y se va a lesionar más. Entonces hay que realmente darle calidad al ejercicio, no es solamente hacer mucho ejercicio. Y hay que tener distribución muscular y energética adecuada, y hay que adecuarlo a la edad, al sexo,
Cuando digo al sexo, no me refiero a si es varón o mujer, me refiero tampoco a la frecuencia. Me refiero al sexo, ¿no? O sea, a la posibilidad de que haya una diferencia entre el porcentaje de grasa corporal que tiene la mujer y el porcentaje de masa muscular que tiene el hombre. Fíjense esto que dice acá. A ver si se imaginan quién puede haber dicho esto, ¿no? Fíjense quién dijo esto. Todas aquellas partes del cuerpo que tienen una función, si se usan con moderación y se ejercitan en el trabajo para el que están hechas, se conservan sanas, bien desarrolladas y envejecen lentamente. Pero si no se usan y se dejan holgazanear, se convierten en enfermizas, defectuosas en su crecimiento y envejecen antes de horas. Es actual, ¿no? Es actual. Bueno, ¿saben quién lo dijo? Hipócrates, en el siglo IV a.C. lo dijo. Y hoy todavía parece que tenemos que seguir insistiendo con esto. Pasaron unos cuantos siglos olvidando esto acá. Cuando yo leía esto, hace unos 30 años atrás leí esto, me puse a buscarlo cuando escribí el libro de actividad física y salud, porque dije, esto creo que es el detonante, es la perla más importante que tiene que tener para que uno darse cuenta. No podemos olvidar esto. Fíjense que cuánto evolucionó la humanidad y cómo nos olvidamos de cosas tan elementales. Hace 50 años, este médico que tuve la oportunidad de conocer, él fue el que nos dio un curso en el Colegio Americano de Medicina del Deporte que se llama Team Physician Course, el curso de médicos de equipo. El Dr. Roberts también dijo esto, dijo, el ejercicio es un agente que disminuye la grasa, es agente hipertensivo, mejora el funcionamiento del corazón, disminuye la frecuencia cardíaca, dilata las arterias, diurético. No hay ninguna droga inventada todavía que haga simultáneamente todo lo que hace